Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre si el premio Nobel de Literatura es un premio ligado básicamente a la simpatía, que yo creo que sí. Y esto pues vale la pena como reflexionar sobre pues, cómo se desarrollan ciertas ideas y cómo pues, estas cuestiones ligadas a la simpatía pues, tienen una narrativa que vuelve este premio algo importante y algo relativamente subjetivo. Y ya sé, pues al final esto es como el fenómeno de pues, la cruda después del premio Nobel, ¿no? Porque siempre, digamos, estamos todos como con mucha expectativa, conocemos el premio Nobel y después de eso pues se vuelve una cosa ligada básicamente a los gustos personales de determinadas personas que tienen que ver con la embajada sueca o que tienen que ver con la Academia Noruega. Y miren, yo que conozco relativamente el mundo de la literatura, preguntaba formalmente si usted conoce alguna de las personas que se dedican básicamente a entregar el premio. Bueno, pues yo conozco a una persona que sí he leído que pertenece a la Academia Sueca, que se llama Peter Englund, que es un historiador ligado al siglo XX, un gran conocedor de la literatura de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces pues esa persona resulta que es uno de los votos más importantes ligados básicamente a el Premio Nobel de Literatura. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, lo dividí en 5 puntos como siempre. Vamos a hablar de un autor ganador del Premio Nobel que en realidad yo no acabo todavía como de conectar bien con él. Y bueno, antes de que comencemos, me gustaría que me regalaran un like, me gustaría que me comentaran qué piensan, si el premio Nobel es un premio ligado a la simpatía. Me gustaría que se suscribieran al canal y que se unieran a un club de lectura que tenemos allá, hay varios botoncitos. Pero bueno, vamos con el punto número 1. Miren, yo creo que el premio Nobel tiene que ver algo con un foco estrecho, o sea, básicamente son simpatías geográficas, o sea, los miembros de la Academia Sueca y la Academia Noruega pues básicamente premian a las personas que conocen, que básicamente son personas o de Europa Central o de Norteamérica. Últimamente se ha intentado como ir corrigiendo este fenómeno, porque pues ya sabemos, el premio de literatura de hoy es Hungría, el premio anterior fue Corea del Sur, y pues sí, al final hay un montón de escritores que no pertenecen a este sistema global y pertenecen a veces a Sudamérica o pertenecen a veces a Asia y que no tienen tanta visibilidad y que eso pues prácticamente les evita la posibilidad de ser nominados. Y eso termina haciendo, como les he dicho, que el premio Nobel sea algo ligado prácticamente pues a la simpatía de determinadas personas. Vamos con el punto número 2. Hay una deuda histórica, esto que se conoce como los olvidados del premio Nobel, no solamente en literatura, sino prácticamente en todas pues las categorías del Nobel, paz, química, medicina, economía, ¿no? Y sí, a veces este premio que se vuelve muy tradicional califica mucho el mérito individual de determinadas personas, pero no está ligado a una justicia, digamos, democrática, sino a un juicio puramente ligado a una academia. O sea, creo que hay una deuda histórica con muchísimos países, con muchísimos escritores. Y bueno, vamos con el punto número 3. Hay que ser honestos. Yo creo que el premio Nobel tiene siempre un componente político, bueno, prácticamente todo lo tiene. Y en el caso de pues en el premio Nobel de Literatura, pues tiene incluso un componente editorial en donde hay muchísimo dinero llevándose a cabo, porque un premio Nobel pues lo que hace es popularizar al autor de manera pues brutal, ¿no? Pero básicamente todos los premios tienen un fondo ideológico, una declaración política, y el comité pues básicamente reconoce de manera subjetiva el trabajo de determinada persona. Pensemos que han habido premios Nobel tan críticos como, no sé, Winston Churchill, que a veces decían que se lo habían dado pues por haber ganado la Segunda Guerra Mundial, le dieron el premio Nobel de Literatura.
También recordemos a Barack Obama, que le dan premios Nobel y después terminaba bombardeando países. Pensamos, por ejemplo, en Henry Kissinger, que también era un acusado de crímenes de guerra y que también se ganó el premio Nobel de la Paz. Y sí, pues lo que tendremos que entender también es políticamente y económicamente qué nos dice el premio Nobel a partir de determinado momento. Hay una cosa en el punto número 4 que quisiera como reflexionar, que es, mire, no hay, desgraciadamente, no hay premios Nobel póstumos, por lo menos en literatura, ¿no? Y sí, hay un montón de personas que se quedaron esperándolo, hay un montón de personas por no cumplir ciertas características políticas, económicas y sociales que se quedaron en este mundo de el que lo merecían y no se lo dieron nunca. Pues, no sé, pensemos en León Tolstoy, en Borges, pues en Kafka. Hay un montón de personas que fueron prácticamente ignorados, ¿no? Y hay toda una tradición de los que no llegaron, de los que sí se lo merecían, ¿no? De los que pudieron haber ganado el premio Nobel. Pero si lo vemos todo bajo la óptica de, pues de su importancia y de la importancia del Nobel, pues básicamente lo mejor sería como, pues no sé, ellos tienen los lectores aunque no tengan el premio, ellos tienen la importancia aunque no tengan el premio, y sí, se puede ignorar el mérito por parte de la Academia Sueca, pero su contribución no se puede borrar de la faz de la Tierra. Pensemos, por ejemplo, ahora en la autora Han Kang, que se ganó el premio Nobel en 2024 de literatura y que afirmó públicamente y también en sus libros que la obra de Borges había sido una obra determinante y marcante dentro del fenómeno de su obra. Pero bueno, para cerrar, a modo de conclusión, tendríamos que hablar sobre la simpatía del tiempo, ¿no? Y sí, como yo les decía, el argumento ligado a la simpatía, pues puede ser muy importante en determinado momento, pero nadie puede negar que el tiempo termina poniendo las cosas en su lugar dentro de su contexto. No sé, por ejemplo, pensemos en Mahatma Gandhi, que es posiblemente uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad. A pesar de que tiene una política de no agresión, pues ganó prácticamente, nunca ganó el premio Nobel de la Paz. Podríamos hacer un listado inmenso y, no sé, también está por ahí Nikola Tesla, muchos autores que verdaderamente se lo merecían. Y al final queremos cerrar el video hablando sobre la simpatía formal, ¿no? O sea, al final no es más que un grupo de personas, como el personaje este que les decía Peter Englund, que básicamente lo que hace es decir que le gusta y que no, compartirlo con otros suecos y otros noruegos. Y bueno, pues yo creo que esa es la mejor manera de combatir, digamos, esta cruda moral que nos genera a veces el premio Nobel de literatura tan complicado. Pero bueno, ahí está. Me gustaría que me regalaran un like. Cada like que ustedes me regalan me permite llegar básicamente a 4 personas. Me gustaría que piensa, o sí, originalmente, ¿qué piensa usted si el premio Nobel es un premio ligado a blancos, hombres occidentales y que dejan afuera un montón de personas? Coméntenmelo por ahí. Lo invito a que se suscriba. Hay un botoncito aquí que dice suscribirse. Lo invito a que me regale a que se una a un club de lectura que tenemos prácticamente todos los días, miércoles y sábados. Y bueno, pues ahí está. Reflexionemos. Hoy es un gran día, una gran semana para reflexionar sobre el premio Nobel. Bye.